El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Proverbios capítulo 24, del verso 30 adelante. Pasé junto al campo del hombre perezoso, del vago, del ocioso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, los matorrales, las ortigas, ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante, como viajero tu necesidad, y tu pobreza, tu escasez, como hombre armado. La pobreza a la que se refiere no es la carencia o la falta de recursos, sino es la carencia o la falta de capacidad para trabajar y generar esos recursos. El que quiere trabajar, trabaja de lo que sea. ¿Están aquí? Cuando toca decir hay un trabajo así y así, la persona no quiere. No, dice. Muy poco, no es para mí. Y está, como dice Proverbios, con las manos cruzadas entre las piernas como una cortapluma, durmiendo un poco, durmiendo otro poco y esperando que le caigan millonadas. A un flojo no le van a caer millonadas. No le van a caer. Por eso es que el Señor quiere enseñarnos ahora para que no permitamos que la escasez y la pobreza aquí comienza la escasez y la pobreza. Porque dice la Escritura que de acuerdo a los pensamientos del corazón, tal es Él. Todo depende de nuestra perspectiva de ver las cosas. Todo depende de cómo vemos las cosas. Si vivimos pensando en derrota, nuestras palabras serán de derrota y vamos a traer la derrota. Si nuestras palabras son de escasez, eso es lo que tenemos en la mente. Y así siempre se vive en escasez y en miseria, y Dios quiere cambiar esto. Dios está llamando a su pueblo a que se saque esa mentalidad, a que venza ese espíritu de miseria y de pobreza, a que aprenda a agarrar la escoba, el plumero, que limpie, que piense, que vea la forma de ganar dinero. Viejos los hijos, 30, 35, 40 años y todavía comiendo en la casa paterna. Eso no es posible. No es posible. La palabra pobreza viene de la palabra griega petokos, que significa literalmente ser pobre, menesteroso, vivir en la miseria, en la escasez, en la ruina, en la insuficiencia económica. Una persona con mentalidad de pobreza es víctima de un espíritu de pobreza. Y este espíritu se va convirtiendo en una fortaleza establecida con el propósito de impedirnos caminar en la plenitud de la victoria de Cristo ganada en la cruz. Y también nos impide las bendiciones de nuestra herencia como verdaderos hijos de Dios.
Una de las evidencias de que realmente eres libre de este yugo de esclavitud es la independencia económica. Esto quiere decir que podemos ser libres de este yugo de pobreza o miseria si tomamos decisiones en la voluntad de Dios, basándonos en su palabra. Las víctimas de este espíritu siempre piensan que nada les alcanza y viven enfocándose en lo que no tienen, en lugar de enfocarse en lo que tienen. Esta es la clave. Porque la gente puede tener y puede vivir o seguir viviendo en la pobreza. ¿Por qué? Porque no tiene un proyecto de vida. La palabra dice, Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho es una tierra labrada que no se ha sembrado por varios años. La tierra tiene todo para ser productiva, pero por diferentes razones no se ha sembrado. Y todo lo que no se cultiva no produce nada. La tierra tiene todo para producir. Pero aquí el pasaje bíblico revela también que la razón por la cual el pobre sufre carencias teniendo una tierra productiva es la falta de juicio. Y la falta de juicio se refiere al conflicto que tiene la persona que no enfrenta su realidad. Si una persona gana 2,000, no puede gastar 2,200. No puede, porque siempre va a vivir en déficit. La falta de juicio se refiere al conflicto que tiene la persona porque no está enfrentando su realidad. Y para generar recursos materiales debemos calcular los costos, como dice la palabra. Si no corregimos eso, es poco probable que alcancemos la abundancia. Hay que tener una mentalidad positiva, hay que tener una mentalidad favorable, porque si no se tiene un criterio productivo que nos permita crear y saber aprovechar las oportunidades, no vamos a poder ir adelante. La mentalidad del falto de juicio, del falto de criterio, se alimenta con excusas. No es mi tiempo, estoy estudiando. En Estados Unidos, a los 18 años, los jóvenes comienzan a trabajar y trabajan para pagar sus estudios. Las leyes nuestras quieren que los mantengamos hasta los 25 años estudiando. Y allá a los 18 ya ellos salen de su casa de bachiller a trabajar para pagar sus estudios. Otros dicen, no estoy preparado todavía para trabajar. Otros dicen, no, yo no tengo porque el país está en crisis. Y otros peores ya dicen, este es mi destino, ¿qué le voy a hacer? Dios quiso que yo sea pobre. La Escritura dice que Dios se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Es al revés más bien. Tenemos que comenzar a pensar diferente. No seamos víctimas de nuestros pensamientos. No vivamos con ideas equivocadas de un pensamiento religioso. El pensamiento religioso es creer que mientras más pobre eres más espiritual. Otro pensamiento religioso es pensar que el dinero es malo.
La Escritura dice, lo malo es el amor al dinero. El desear prosperar tampoco es malo, no es avaricia. Todo mundo desea ser próspero, anhela una vida mejor. Y a veces pensamos que si otro no pudo, nosotros tampoco no podemos. Entonces vamos rebajando nuestro potencial para poder generar recursos. Y es Dios quien nos ha dado el poder de hacer las riquezas. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice así, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién da el poder de hacer la riqueza? Dios. Entonces, el poder no es una cualidad ni una virtud, es un nivel al que se llega producto de una autoridad delegada. Es Dios quien te da la autoridad. Y esa autoridad está en la capacidad para hacer algo. Como cuando se le da poder a una persona para firmar un documento. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Riqueza viene del hebreo kahail, que se traduce como fuerza de hombre, como recurso, como ejército, como riqueza, como valor, como empresa grande, como bienes, como valentía, valor, como virtuoso. Y luego de encontrar este significado, la palabra dice que para Dios nos da la capacidad, el kohak, para que la gente se mueva a favor de lo que espera. Y cuando la gente se mueve por ese poder que Dios le da a favor de lo que espera, entonces esa persona se convierte en grande. Si tienes un montón de ideas en la cabeza, pero solamente son ideas, y no comienzas con lo que tienes, no vas a ir lejos. Si tienes ideas y comienzas en lo que tienes, desde muchacho vas a comenzar a acumular riqueza para tu futuro, para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa. Y por ese poder que Dios nos da, podemos ejercer la autoridad sobre la gente que trabaja alrededor nuestro. Y así poco a poco nos vamos convirtiendo en poderosos. Para convertirnos en poderosos necesitamos desarrollar el respeto. El respeto a los demás y a uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios da la capacidad y les hace abrir sus ojos a ellos para confiar en nosotros. Y de esa manera, si ellos confían en nosotros, van a trabajar sin robarnos. Van a apoyarnos. Y no se van a levantar en rebeldía para destruirnos. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Entonces, el poder que da Dios es para poder liderar, para poder ejercer influencia, para que otros te puedan seguir en lo que emprendas, en lo que hagas. Eso viene de Dios y viene de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la capacidad grande que Dios nos da. Es para crecer en ellos, porque la gente va a querer trabajar con uno, porque la gente va a querer trabajar en la iglesia, van a apoyar, no van a estar robando el tiempo,
van a hacer su trabajo ordenadamente y no estarán pensando en dividir, sino en crecer. La palabra riqueza no se refiere tanto a tesoros materiales, no se refiere a dinero. Las riquezas se construyen peso a peso, paso a paso. Porque la riqueza que habla aquí del Señor es de empresarial, es de fuerza, de organizarse. Y entonces, organizados, todos juntos podemos luchar por lo que queremos y producir recursos. Y de esa forma nos vamos haciendo poderosos. En la Biblia, la palabra pobreza está relacionada con la falta de entendimiento, con la avaricia, con la pereza, con la negligencia, con los vicios, con la necedad, así como con la misma manera de hablar las cosas. ¿Cuáles son las causas que abren la puerta a un espíritu de pobreza? Hay diferentes causas de la pobreza. Debemos entender que las dos mayores pueden ser la injusticia social que lleva a la falta de oportunidades y desarrollos de muchos pueblos en el mundo, y la falta de conocimiento de los principios bíblicos que nos llevan a generar recursos materiales. Una de las causas de la pobreza son la ignorancia. La ignorancia en el manejo del dinero. En el mundo hay personas que logran acumular bienes suficientes para llevar una vida de comodidades. Algunos acumulan tanto que les va a faltar vida para poder gastarla. Y otros ni siquiera tienen lo esencial. Ni siquiera tienen una cama buena para dormir. Pero sí son orgullosos. ¿Sí? Son orgullosos. Y no tienen ni una cama propia. La pobreza tiene muchas caras: la falta de empleo, la explotación, la salud frágil, la frustración, la quiebra. Pero siempre va de mano de la ignorancia. El sistema de este mundo hace que los individuos compitan por conseguir los bienes. Así el talento, el esfuerzo, el miedo, las destrezas de cada quien son los motores que nos van moviendo para acumular. La diferencia entre pobres y ricos no se debe a la estatura, no se debe a la raza, ni a la inteligencia, se debe a la actitud para erradicar la ignorancia de conocimiento de la palabra de Dios. Otra causa de la pobreza es la apatía. La apatía es la actitud o la falta de deseo de cambiar. Y aparece cuando la gente pierde interés o se siente tan impotente que no intenta cambiar las cosas para mejorar la condición. Otra causa de pobreza es la dependencia. Es decir, la dependencia de vivir de otros. Inclusive de vivir del gobierno, de un sueldito del gobierno, de un bono del gobierno. Y nos justificamos para continuar en nuestra miseria pensando que todos nos tienen que dar. Y así nos convertimos en gente que vive de la caridad de otros. Otra causa de pobreza es la corrupción.
Esto sucede cuando somos víctimas de la injusticia social. Solo existen unos cuantos privilegiados. Los más poderosos acaparan la riqueza y los recursos destinados a los servicios de ayuda a la comunidad se van desviando a los bolsillos políticos. Y ellos son los únicos que sacan provecho abusando a los desposeídos. Otra causa de pobreza es el sistema de creencias. Es cuando nosotros creemos que no vamos a poder, que nuestro destino siempre es estar así, que es mejor tener poco que preocuparse. Y este sistema de creencias se manifiesta en nuestra mentalidad cuando pensamos que la vida está llena de cosas malas y no las merecemos. Cuando pensamos que para perseguir sueños y metas es en vano porque al final nunca se cumplen. Cuando pensamos o cuando creemos que otros tienen que ayudarnos y solamente estamos dispuestos a esperar que otros nos den. Y otros viven confiando siempre en la suerte, pensando en su riqueza. Viven comprando el billete de lotería y viven esperando el millón de bolivianos. Y otros creen que la decisión de ser pobre o rico es de Dios y ese es nuestro destino y eso nos tocó en la vida. No es así. Dios nos puede hacer a cada uno de nosotros el Jabes de nuestra familia. Quiere decir, el más importante de nuestra familia. ¿Cuáles son los principales síntomas del espíritu de pobreza? Proverbios 13:4. ¿Estás trabajando? No, estoy estudiando. ¿Cuántos años tenés? 30. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La negligencia, la dejadez, la flojera, la pereza son los requerimientos para que te vaya mal. Esto lleva a la miseria. Estos son los síntomas que atraen la pobreza. Y algunos todavía piensan que son sabios y se creen muy sabios. Piensan que todo lo saben, tienen todas las respuestas, pero nunca hacen nada ni se esfuerzan. Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Otros viven poniendo pretexto. Proverbios 22:13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Aquí podríamos decir, no, hace mucho frío para levantarse, llegó el sur. Vive lleno de ilusiones y nunca logra nada. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Siempre está buscando su comodidad.
Por eso dice Proverbios 6 del 9 adelante, capítulo 6 del verso 9 adelante, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante, como viajero, y tu pobreza como hombre armado. Todo lo dejan para después. Pero ¿por qué no lo haces ahorita? Después lo voy a hacer. Pero ahorita hacerlo. No, lo voy a hacer después. Siempre depende de otros. Proverbios 24. El perezoso no ara la tierra a causa del invierno. Pedirá después en la cosecha y no va a hallar quien le dé. El perezoso no tiene visión. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Hay principios para vencer el espíritu de pobreza. ¿Cuántos quieren vencerlo? Efesios 3:20. Cada persona tiene el poder para determinar un cambio radical en su vida. Todo depende de su nivel de fe y su disciplina, de trabajo y de ahorro. Efesios 3:20 dije. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay que aprender a pensar diferente. Proverbios 21:5. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les pregunté al principio si quieren ser ricos. Los principios están en la Escritura. Y eso Dios lo quiere para todos nosotros que somos sus hijos. Es la ignorancia, la falta de conocimiento que nos hace incapaces de prosperar. Todo lo queremos ahora. Y todo lo que se adquiere así, deprisa, al principio, al final no es bendecido. Dios tiene su forma de prosperarnos, tiene sus maneras. Por eso ha hecho registrar los principios en la Escritura. Aprendamos a caminar en ellos y podemos luego dar testimonio de lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero aquí la mente debe de tener otra visión y otro pensamiento. Por eso es que el Señor nos está enseñando, para que aprendamos a trabajar. Él nos va a prosperar, pero si hacemos los principios, si aprendemos a manejar los principios bíblicos, principios que están en la Escritura. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,